buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte del mundo del trabajo. La mesa se va a desarrollar durante 1 hora y media como máximo, es el tiempo que tenemos pautado, y la idea es continuar con la dinámica que se viene utilizando en las jornadas, que es la de la lectura de las exposiciones en el orden en el que están en el programa, y luego habilitamos las preguntas. Para las preguntas tienen la posibilidad de dejarlas por escrito en el chat y después las comunicamos a los expositores, o pueden solicitar hacer la pregunta y que los habilitemos para que puedan realizarla oralmente, o pueden dejarla también en el Facebook. Así que si les parece, luego de esta breve introducción, para que no nos corra mucho el tiempo, pasamos a las exposiciones, ¿sí? La primera es la de Mariano Requena. Mariano Requena es ayudante de primera en la Cátedra de Historia Antigua II, en la Facultad de Filosofía y Letras, lugar desde el que lo deben conocer muchos de ustedes, y también es profesor adjunto en la UNSAM. Así que, Mariano, te cedo la palabra. Muchas gracias, Vanina. Gracias a todos por estar acá en las jornadas, por venir a escuchar los trabajos del instituto, y a los organizadores por haberse tomado todo este trabajo. No sé si se me escucha bien, etcétera. Perfecto, porque como yo no me veo, entonces no sé. Lo que yo voy a exponer es, como está en el título, una pregunta, ¿no? Es decir, esta idea de laconizar Atenas, en la medida en que, a mi juicio, hay algunos elementos, digamos, de cierta crítica ideológica al régimen ateniense que parecen ahondar en una vía de supresión campesina o de dominación sobre el campesinado, que tendría ciertos paralelos con lo que podríamos pensar en términos de periecos o ilotas, ¿no? o de cierta forma de ilotismo. Yo voy a trabajar básicamente en realidad dos fuentes, asambleísta de Aristófanes, y después parte de la política de Aristóteles, donde él resume ahí una serie de proyectos políticos que tocan, digamos, la situación del campesinado, incluida, por supuesto, ciertos pasajes de su propia propuesta, ¿no? Y por cuestiones de tiempo y de profundidad, voy a excluir a Platón, que requeriría tal vez un trabajo más pormenorizado, que el que yo pude hacer hasta aquí. Para contextualizar un poco esta situación, a mí me gustaría señalar que, digamos, hay cierta tradición historiográfica que todavía mantiene ciertas tendencias que conciben la crisis de Atenas o la crisis de la polis ateniense a partir de la guerra del Peloponeso, ¿no? A partir de las secuelas que deja la guerra, y que eso afectaría en gran medida al campesinado ático. A mi juicio hay varias posiciones, tal vez no necesariamente hegemónicas, pero sí importantes, que han dado vuelta ese cuadro. De hecho, el propio Julián tiene una serie de trabajos, Julián Gallego, ¿no? El doctor Julián Gallego tiene una serie de trabajos acerca de la distribución agraria en el siglo IV ateniense, que implican entonces que, digamos, la situación campesina, a mi juicio, no se habría visto empeorada durante la cuarta centuria, ¿sí? Y eso implica entonces que si la situación de los campesinos atenienses es relativamente similar, podríamos decir, a la del siglo previo, bueno, en gran medida estas posiciones toman otro cariz, que ya no es la de describir una potencial caída en dependencia o en una situación económicamente desmejorada, sino más bien se plantean como proyecciones políticas, ideológicas, pretensiones. Yo reconozco que no sé todavía qué concepto, digamos, se adecuaría más
a esta idea, hacia una especie de programa oligárquico o una agenda oligárquica, ¿sí? Y entonces eso, a mi juicio, resulta sintomático, de nuevo, en la medida en que la situación agraria no sería la de una desmejora, sino que al menos se mantendría similar a la centuria anterior, de plena democracia radical, y que por lo tanto este tipo de posicionamientos resultan todavía más interesantes, ya no en términos, insisto, descriptivos, sino como un pensamiento político respecto a cuál debe ser la polis ideal, o al menos la democracia y sus campesinos. Voy a arrancar entonces, voy a leer unas partes del trabajo. Marina, cuando se haga el tiempo, obviamente vos interrumpime. Y quiero empezar con Asambleístas de Aristófanes, ¿no? Que es una obra que se ubica, o que la crítica ubica entre el 393 y el 391, es decir, a finales de la década del 90 del siglo IV, y donde se produce, como la mayoría de ustedes sabrán, una especie de inversión, una subversión general, ¿sí? Por parte de las mujeres respecto al poder de la ciudad, ¿no? La acción entonces transcurrirá, digo, bajo una lógica subversiva en que las prácticas cívicas se encontrarán invertidas. Praxágora, la heroína, se queja de la introducción del mistos en la asamblea, de los líderes corruptos y de la política belicista, y reprocha al demos como culpable de esa situación por importarle solamente lo que cobran. Podemos convenir que en esta breve síntesis nos encontramos con las críticas tradicionales a la democracia ateniense, semejantes a la que ya para la década del 20 del siglo V habría planteado el panfleto conocido como La República de los Atenienses del viejo oligarca, ¿no? Salarios públicos, imperialismos, demagogos, y la acusación contra el pueblo de que no tiene más interés que el suyo. Por otra parte, Praxágora ensalza la calidad de las mujeres, puesto que ellas hacen todo de la manera tradicional, va a decir en los versos 220 al 230, ¿no? Lo cual también aquí uno podría pensar una reminiscencia a la discusión respecto de la patrios politeia, ¿no? Sobre el cual después, si hay preguntas, podemos ampliar. En la medida en que la actitud de Praxágora reclama para sí que las mujeres se mantengan en la tradición, podemos especular que se llama la atención sobre la lógica de la democracia, en tanto que se reclama una vuelta a un pasado más glorioso. Por supuesto, este pasado más glorioso es previo a la democracia radical. Ahora bien, Praxágora había asegurado que los granjeros se oponían a la guerra igual que a los ricos. Igual que los ricos, ¿no? Lo que también es un argumento del viejo oligarca. Teniendo esto presente, conviene señalar lo siguiente. Para llevar adelante su plan de que la asamblea entregue el poder a las mujeres, Praxágora y sus acólitas se disfrazan de hombres que van a utilizar sugestivamente un calzado lacónico, y apoyándose con bastones imitan a la gente de campo. Por consiguiente, cabe hacer notar que se busca una empatía entre aquellos que supuestamente no quieren la guerra y la manera en que se disponen las mujeres a engañar a la asamblea. Puesto que la asamblea es un lugar donde se juega la persuasión, la selección del disfraz, mediante el cual las mujeres emulan a los campesinos, no puede considerarse ajena a dichos fines. Sin embargo, resulta paradójico que en la escena de la asamblea propiamente dicha, frente a la propuesta de Praxágora sobre los campesinos, sean los campesinos quienes se opongan a sus políticas, mientras que los zapateros sí aprueben sus mociones. La razón será explicada a partir del hecho de que los labradores eran menos en la asamblea. Pero de todas maneras resulta paradójico que el dispositivo se construya sobre el imaginario campesino para adoptar medidas que estos mismos van a rechazar, y es conveniente para nosotros retener esa tensión. Desde luego, las propuestas de las mujeres serán aceptadas y la tradición crítica e historiográfica las califica como la puesta en marcha de una especie de utopía comunista. En efecto, las medidas adoptadas por las mujeres en el poder serán las siguientes. Todos tomarán parte de todas las cosas, compartiéndolas y viviendo de lo mismo. Nadie será ni rico ni miserable. Nadie tendrá muchas tierras y otros ninguna. La tierra será común para todos. Y todos tendrán esclavos, andropodois, y la tierra será cultivada por esclavos, ¿no? En donde acá el término que utiliza es dulor. Se establecen para todos una misma vida en común y en igualdad. Se establece también una alimentación en común, el acceso igualitario a las mujeres y a los varones, los hijos serán de todos, no habrá pleitos, tribunales ni robos, ¿no?
lo cual evidencia una fuerte crítica al funcionamiento de la democracia. Finalmente, Praxágora exclamará: una vida común para todos, afirmo que haré de la ciudad una única casa, derribando los muros para formar en todo, de modo que se pueda ir de un lado al otro. En los versos 673-675. El mote de comunista, solo a mi juicio, tiene sentido por la distribución que realiza sobre los bienes y las personas. Pero el texto de Aristófanes ha sido pensado como una especie de respuesta a la crisis de la ciudad, sobre todo en términos de una política económica, podríamos decir nosotros, que buscaría mejorar la situación de pobreza en la que Atenas se encontraría a principios del siglo IV. Lo cual, a mi juicio, insisto, debe someterse a crítica en función de lo que dije al principio respecto de las condiciones agrarias. Pero cualquier interpretación supone el anacronismo de hacer énfasis en que dichas condiciones distributivas apuntan a una forma de comunismo en el que se da por sentado que la igualdad derivada permitiría un ascenso social, en este caso de los campesinos desahuciados y pobres, en el conjunto del cuerpo cívico, ¿no? Es decir, se piensa como que la perspectiva comunista del programa de Praxágora, en la medida en que implica la distribución y la igualdad de los bienes y las cosas entre todos, supone que los pobres van a ascender socialmente, ¿no? Un igualitarismo hacia arriba. Pero también puede pensarse un esquema mucho más crítico, a mi juicio, en relación a esa propuesta. Claramente, asambleísta se maneja en el terreno de las inversiones, el poder de las mujeres, el comunismo económico, la libertad sexual. ¿Pero qué hay de la democracia? Sommerstein ha sostenido que si bien Aristófanes no fue un partidario abierto de la oligarquía, muchas de sus ideas coincidirían con las políticas oligárquicas. Y de Sainte Croix ha hecho de Aristófanes un partidario de Simón, famoso, entre otras cosas, por su filo lacónico. Todo el procedimiento del ascenso femenino al poder se mantiene bajo la órbita de las instituciones de la ciudad, pero de aquí no se sigue que la ciudad seguiría siendo democrática. La crítica se ha centrado en el rol de las instituciones, las relaciones con las mujeres, la tensión entre lo privado y lo público. Pero en lo que a nosotros concierne, tales tensiones no son necesariamente propiedades de las democracias. En efecto, en vez de pensar su propuesta comunista como si fuera la puesta en tensión de las lógicas de distribución democrática y la búsqueda de poder, de poner fin a las tensiones entre Poneroy y Frestoy, puede señalarse que tales medidas constituyen, y acá la hipótesis, una forma de laconizar la democracia ateniense. Así Praxágora buscará que todos los atenienses participen en común como iguales, la tierra pasa a ser propiedad de la comunidad y distribuida en partes iguales, los atenienses dejan de labrar la tierra para que ésta sea trabajada por esclavos, se acaba la lógica matrimonial monogámica y los hijos pasan a ser comunes, y finalmente los atenienses comerán en banquetes comunitarios. Tales temas son frecuentes a la organización espartana y se corresponden con la imagen que los autores atenienses se creaban de ella. Inclusive la propuesta de derribar los muros, citada anteriormente, tiene connotaciones filolacónicas en la medida en que Esparta carecería de murallas, además del hecho de que había sido una de las exigencias impuestas a Atenas tras vencer en la guerra, ¿no? Derribar los muros largos había sido una de las propuestas cruciales de los espartanos como vencedores. Pero volvamos a nuestro tema sobre los campesinos. La comedia no solamente los convoca como aquellos opuestos a la guerra, sino también en tensión a la propuesta de Praxágora, puesto que son quienes se niegan a votar sus medidas. Pero una vez que la ciudad está bajo el control de las mujeres, la tierra debería ser distribuida. Y aquí es lo que nos importa. Una vez que Praxágora vuelve de la asamblea y conversa con su marido Blépilo sobre las medidas adoptadas, este le pregunta, pero, cito, ¿no? ¿Quién va a cultivar la tierra? A lo que su mujer le responde, los esclavos. Versos 652-650. Sin embargo, en un verso anterior, el 593, después de anunciar que la tierra se iba a repartir, Praxágora señalaba también que todos iban a tener esclavos, pero esta vez utiliza andrápodoi en vez de duros. En primer lugar, se ha señalado que las medidas de Praxágora no serían revolucionarias, puesto que no atentaban contra el modo de producción
principal, que sería el esclavista. Sin embargo, cabe notar, a mi juicio, que para Blépiro, un labrador, como se deduce del hecho relatado recién, no resulta para nada evidente que la labranza vaya a estar en manos de esclavos o que lo estuviese. Por el contrario, parecería que su desorientación manifestada en la pregunta que formula debe atribuirse al hecho de que para Blépiro la labranza era una actividad de campesinos ciudadanos, labor que él no concibe cómo articular con la propuesta en común de la propiedad de la tierra. En efecto, si el marido de Praxágora hubiera tenido por un lugar común que el trabajo agrícola era cosa de esclavos, su pregunta no tendría sentido. Incluso si el labrador poseía esclavos, esto no lo relegaba de las labores del campo. En consecuencia, a mi juicio, el verso no habilita una justificación del modo de producción esclavista o de la sociedad esclavista. Pero ciertamente sí es importante la pregunta que hace Blépiro respecto de quién va a trabajar la tierra, puesto que deja en claro que él ya no lo haría. La respuesta de Praxágora deja fuera toda ambigüedad, pero la cuestión se complica porque en la comedia primero se utiliza andrápodo y luego dulo. Y el término andrápodon originariamente designaba a aquellos que habían sido derrotados en la guerra y en función de este hecho su conversión en esclavos. De aquí entonces que se convierta en sinónimo de duro, o duros. Se podría pensar entonces, o bien, insisto, que sean sinónimos, o bien que la puesta en práctica de la reforma agraria de Praxágora implicaría el sometimiento de ciertos sujetos a una condición de esclavitud o servidumbre. Similar, podríamos ya plantearnos, como aquella que habría llevado a los ilotas espartanos a su situación. Hasta aquí, entonces, a mi juicio, el planteo más fuerte que se puede ver en esta comedia aristofánica. Paso, si el tiempo me lo permite, no se va ni nada como hoy. Perdón, me tenía que desilenciar. Estás ahí ya justito con el tiempo, casi. Ya pasaron unos 15 minutos. Entonces, buenísimo. Entonces, para no, en todo caso podemos dejar otras propuestas como la de Faleas de Calcedonia y Pódamo de Mileto y la del propio Aristóteles, en todo caso para el debate, y cerrar con esta idea que me parece bien reflejada en el texto aristofánico respecto de estas modulaciones en tanto la situación de los campesinos con las prácticas que evocan, al menos imaginariamente, la constitución espartana. Para no entonces excederme con el tiempo, dejo aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a vos. Igual tenías un par de minutitos si querías agregar algo, pero está bien. En todo caso, como vos decís, si preferís en el momento de las preguntas, se pueden resolver las dudas o las inquietudes. Así que pasamos ahora a la siguiente. Está silenciada, Vanina. Ahí está. Tenemos un problema hoy con esto, gracias. Sí, no sé qué pasó, se me silenció solo otra vez, qué raro. Bueno, ahí está. Entonces, reitero, pasamos ahora a la exposición de Mariano Espléndido. Él participa en 2 proyectos de investigación en el instituto y además es investigador de CONICET y lo dejamos hablar. Los 15 minutos se vencerían en algo así como las 6:05. Bien, yo te aviso. Vanina, decime, no hay ningún problema, voy a tratar de ajustarme. Bien, ahí comparto y me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, antes que nada, les agradezco un montón. La verdad que es un placer estar acá. Hubiera sido genial verlos a todos cara a cara, pero bueno, ya con esto es suficiente y poder compartir este espacio con colegas y amigos tan queridos. Bueno, el trabajo mío de hoy, que se titula Anthropus Sogron, Pedro como pescador en la primera literatura cristiana, es en sí una parte, la parte que estoy trabajando actualmente, de un proyecto más amplio que tiene que ver con mi investigación en CONICET, sobre el trabajo en la primera literatura cristiana, el concepto de trabajo y un poco las trayectorias laborales, cómo son utilizadas de los principales referentes del cristianismo antiguo a lo largo de los primeros siglos.
el antecedente de esta investigación sobre Pedro y los pescadores fue el de Jesús como artesano constructor, que va a salir publicado ahora a fin de año. Y bueno, y sigo con otros personajes, así que voy haciendo un poco el armado de todo este recorrido. Bien, para ser un poco más rápido en lo que es la presentación, ¿no? Un poco el objetivo de esto, que tengo más preguntas que respuestas, lo que voy a presentar hoy. Me queda todavía algo de material para terminar de investigar. Tiene que ver con, por un lado, analizar la situación socioeconómica de los marineros pescadores en la Galilea herodiana, a fin de contextualizar un poco, así arrancan todos estos estudios, ¿no? A lo que fue, en este caso, el Pedro histórico, cuáles serían sus reclamos, la proclividad a adherir a un movimiento profético carismático que exigía el desarrollo, ¿no? Porque justamente son pescadores los que adhieren a la propuesta itinerante de Jesús, que incluye principalmente dejar el trabajo atrás, que implica dejar este trabajo particularmente. Y por otro lado, observar cómo los cristianos comprendieron, cómo la literatura cristiana, la intelectualidad cristiana, ¿no? Ya saliendo del ámbito rural galileo y digamos, escatológico de la predicación de Jesús, cómo el primer cristianismo comprendió la profesión de Pedro tanto a nivel material como simbólico durante los primeros 3 siglos, ¿no? Esto va hasta entrado el siglo III. Posteriormente hay más desarrollos, muy interesantes por cierto, pero que escapan ya a la temporalidad que estoy proponiendo. Para hablar de Pedro como pescador, en sí, digamos, para hacer un trabajo ordenado, deberíamos recurrir a la primera fuente que tenemos clara y concreta respecto de la existencia de las comunidades cristianas, que es San Pablo. San Pablo no dice nada en sus cartas auténticas, habla acerca de otros aspectos sobre Pedro y los primeros discípulos, pero no se refiere en nada particular a las profesiones, ¿no?, de estas personas. La fuente Q tampoco, así que estamos desprovistos en estas primeras instancias de algún dato concreto. Y son los evangelios los que nos dan los datos principales, pero vamos a ver que hay una gran discrepancia en cuanto a la situación laboral de Pedro, y aquí se empieza a mezclar un poco la cuestión apologética que, bueno, estaría invadiendo a la redacción de los evangelios ya para fines del siglo I, principios del siglo II. Posteriormente, ¿no?, la literatura de los padres apostólicos, todo lo que es literatura de principios del siglo II, ¿no?, hasta entrado del siglo II, olvida al pescador, a Pedro como pescador principalmente, y se centra en otros perfiles, ¿no?, el de misionero predicador y el de mártir, y será la literatura apócrifa en algunos textos, no todos, la que recupere al Pedro pescador como un símbolo escatológico y misionero, bueno, rescatando también en esto alguna simbología que está presente en algunos de los textos evangélicos. La cuestión de la pesca en sí, como actividad propia de la Galilea romana, ha sido bastante trabajada. Ahora al final vamos a ver algunos textos emblemáticos en cuanto a esta cuestión. Lo cierto es que es una de las actividades, junto con la actividad agrícola, más relevantes de la Galilea herodiana, ¿no? Ya hablando del periodo, desde el periodo asmoneo en adelante, podemos notar una gran explotación de la actividad pesquera en la zona del mar de Galilea o el lago de Tiberíades. Aquí puse algunos de los fragmentos en que Josefo se detiene a explicar la variedad de peces y las condiciones del agua, ¿no?, en ciertos espacios, sobre todo en la zona norte del lago de Genesaret, o del mar de Galilea, y un poco también acerca de los métodos de pesca, ¿no?, qué tipo de pesca existía en esta zona geográfica. Hay 4 tipos que van a ir apareciendo: anzuelo, redes, que bueno, quizás es con la que más se relaciona a San Pedro, y la que más tiene que ver con la actividad de pesca vinculada al comercio, ¿no?, cestas de mimbre y arpones tridentes, ¿no? Hay algunos casos donde hay pesca con manos y demás, pero son mucho más básicos y menos documentados. Como en otros casos, ¿no?, como pasaba en el caso de las construcciones vinculadas al Jesús como tecton, que analicé previamente, el enfoque herodiano, ¿no?, más urbanista y
mercantilista, ¿no?, en esta Galilea romana, provoca que la pesca comercial despunte en la zona de dos maneras. Por un lado, hay pescadores que están integrados en un sistema de requisiciones y liturgias reales, o liturgias reales, que serían los pescadores del rey, que trabajan para, a cambio de una serie o un monto de producción para los tetrarcas, en este caso, ¿no? Ya sea el lago de Genazaret cubre dos áreas, ¿no?, la tetrarquía de Galilea y lo que se llama la zona de la Gaulanítide de Filipo. Y por otro lado tenemos, que aquí incluiríamos a Pedro, pescadores que arriendan sus derechos de pesca, ¿no? Y que a su vez, ¿no?, estos pescadores que arriendan el derecho de pesca en determinado enclave, contratan mano de obra asalariada temporal, ¿no? Los que arriendan los derechos de pesca, ¿no?, tomados de los monarcas, en general se piensa que son telonai, es decir, recaudadores de impuestos. Hay pequeñas compañías de publicanos que ostentan estos derechos y que posteriormente se cobran de estos pescadores a los que les arriendan una cantidad en producto o en metálico. Claramente, para lograr mucho más beneficio, en varias fuentes aparece que los pescadores no solamente extraen los peces, extraen la producción, sino que también son los que distribuyen la mercancía al por mayor, al por menor, en algunos casos también conectado con otra industria importante en la zona, que tiene que ver con el salado del pescado. Mucho de este pescado del Mar de Galilea va a Jerusalén, ¿no? Incluso en Jerusalén hay una puerta que es la puerta del pescado. Se supone que mucha de esta producción se consume en la zona de Judea. Esto a modo de presentación, en el sentido de, bueno, los pescadores, lejos de la imagen idílica que va a proyectar la patrística, de pescadores independientes y digamos, sumidos en una pobreza ideal, ¿no?, están insertos en una red de, digamos, de vínculos, de la cual es bastante complejo salir. Ahora, ¿qué nos dicen los textos en relación a, digamos, el trabajo de Pedro? Y es curioso que la misma literatura neotestamentaria va haciendo evolucionar a la figura de Pedro en cuanto a el relato de su llamado, ¿no?, el estado en el que es encontrado al momento de ser convocado para seguir a Jesús. Fíjense que en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, acá vamos a ir en orden cronológico, cuando Jesús camina por el mar de Galilea, ve a dos hermanos, Simón y Andrés, arrojando las redes en el mar, pues eran pescadores, ¿no? Y la frase que les dice es: vengan conmigo, los haré llegar a ser pescadores de hombres, ¿no? Retengan esto, ¿no? Alieis anthropon, ¿no?, pescadores de hombres, a causa de esta expresión, que la retienen todos los sinópticos. Ahora veremos con qué variantes. Dejan las redes y posteriormente se encuentra con otro par de hermanos, ¿no?, que están, estos sí tienen barca, ¿no?, están en su barca arreglando las redes, ya no trabajando directamente, ¿no?, y están con su padre y jornaleros. Acá inclusive se habla de mistoton, ¿no? Debemos entender que ese video, el padre de estos dos hombres tiene alguna posición un poco más desahogada en cuanto a la actividad. Mateo reproduce prácticamente el relato marcano, ¿no?, sin mucha variante, elimina los mistotoi del segundo grupo de hermanos, ¿no?, pero en sí hace el mismo relato. La cuestión viene cuando vamos a la presentación que hace Lucas. Ya la literatura lucana, que Lucas, cuando hablamos de literatura lucana o de la doble obra lucana, nos estamos refiriendo a los volúmenes del Evangelio conocido como Lucas y de Hechos de los Apóstoles, donde hay una proyección y una contraposición constante entre la figura de Pedro y de Pablo, ¿no? Pablo lidera un poco el protagonismo en el segundo volumen. En este caso, el llamado de Pedro está, curiosamente, esto no está tan indagado, pero si uno contrasta los textos, la conversión de Pedro, el llamado de Pedro y la conversión de Pablo en Hechos 9, está bastante a la vista a nivel del léxico, de, bueno, un llamado individual en el que, bueno, ambos personajes se reconocen como pecadores, ¿no? Y lo interesante aquí, más allá de que el llamado es a Pedro y no a su hermano, ¿no? Andrés desaparece de este relato,
Y Pedro ya no es un pobre pescador que está en la orilla tirando las redes, sino que está en su barca, la barca a la que sube Jesús, de la cual predica, y aparentemente, ¿no? Aquí se habla de los compañeros de la otra barca, se habla de los metojois, ¿sí? Y se habla de Santiago y de Juan como los koinonoi de Simón. Deberíamos pensar también, y ahí en esto coincide mucha de la literatura exegética, en una especie de pequeña compañía de pescadores, en la cual Pedro es la cabeza. Esta es una imagen que incluso Juan va a retener, veremos ahora posteriormente. Y la frase de ser pescador de hombres, aquí tiene un sentido mucho más agresivo, ¿no? Y que es un poco lo que le daba el nombre al trabajo, que es anthropus sogron, ¿no? Cazador de hombres vivos. Si lo ven ahí abajo, lo traduje lo más crudamente que podía. Y el enfoque, ¿no? Y en esto también hay cierto acuerdo, es mucho más apuntando a la misionología, ¿no? A la cuestión de, bueno, esta pesca milagrosa que antecede al llamamiento de Pedro, tiene un sentido pura y exclusivamente alegórico en relación a su figura y a la actividad futura que le espera, ¿no? El llamado es concretamente a diferencia de los sinópticos, Juan rompe con esta idea del llamado a orillas del mar de Galilea y convoca a los discípulos en Judea. Esto es totalmente extraño. No he encontrado aún una respuesta que me satisfaga de por qué cambia el foco del inicio de la misión, ¿no? Y en este caso ni siquiera Pedro aparece como el primero en ser convocado, sino que es su hermano Andrés, en un contexto donde la pesca no aparece para nada, el que primero ha estado con Juan el Bautista, no sabemos por qué están en la zona de Judea concretamente, si hay alguna cuestión de actividad laboral detrás, eso no se menciona, y es Andrés el que va a buscar a Simón, ya con una exclamación, con una sentencia cristológica, ¿no? Hemos encontrado al Mesías, y bueno, esto tiene también todo un valor en el inicio del Evangelio de Juan. Y además, ¿no? No solamente están en Judea, sino que el origen de Pedro, si ven el final, el versículo 44 del capítulo 1, ¿no? Pedro y Andrés no son de Cafarnaúm, sino que para Juan su origen es Betsaida, que ni siquiera está en Galilea, aunque está muy cercano a la frontera, sino que esto es territorio de la Gaula Nítida. Norte del mar de Galilea, pero no es territorio propiamente galileo, ¿no? Hay una mención de la pesca en el final de Juan, ¿no? El final espurio agregado en el capítulo 21, donde Simón Pedro toma la iniciativa después de la resurrección y van a pescar con sus compañeros, ¿no? Y se reproduce un poco la idea del milagro de los peces. A modo de resumen de esta parte, ¿no? Los relatos del llamado de Pedro y de su actividad pesquera, ¿no? En qué ubicación, ¿no? lo colocan, tienen un alto contenido teológico, como verán hay una gran similitud con el llamado de Elías a Eliseo en el libro de Reyes, una gran simbología, ¿no? Sobre todo en Lucas, para contrastar a Pedro y a Pablo. Mateo y Marcos nos presentan a Simón Pedro en una situación muy desesperada y marginal, ni siquiera tiene barca en este relato, cosa que no ocurre con Santiago y Juan, que hasta tienen Mistoto y a su disposición, pero Lucas es el que se encarga de jerarquizar a Pedro, ¿no? Y hacerlo jefe de una pequeña compañía de pescadores, ¿sí? Donde Santiago y Juan son absolutamente subordinados, tiene barca propia que aparece en otras partes del relato y podría entenderse también hasta empleados propios, ¿no? El origen sigue siendo acá una cuestión de debate, si es Cafarnaúm, si es Betsaida, evidentemente, y están trabajando en Cafarnaúm, los dos son enclaves pesqueros arqueológicamente demostrables y totalmente productivos y que concentran a gran cantidad de compañías. Y lo mismo la cuestión de la conversión, ¿no? Si en Judea o en Galilea. El vocabulario de la pesca, en Lucas adopta un tono vinculado a la cacería, ¿no? Y aquí también hay una cuestión que va a determinar la proyección de la imagen del Pedro pescador, y es el hecho de que, para decirlo lisa y llanamente y no meterme en mucho vericueto, la pesca implica la muerte de lo que se pesca, ¿no? O sea, el pez muere cuando sale del agua, y cuando se separa, ¿no? Lo que sirve de lo que no sirve, ahora veremos que hay una parábola sobre esta red que agarra de todo, lo que no sirve está muerto, ¿no? El pescador
mata, ¿no? A diferencia de otras metáforas de liderazgo que vamos a ver que aparecen. Perdón, Y por eso, Mariano, ¿no? Sí. Mariano, discúlpame, ya estamos en los 15 minutos. Tenés Perfecto. un par Gracias, de Vanina, minutitos ya más. redondeo. Sí, tranquilo. Por eso, ¿no? En Lucas tiene un sentido, ¿no? Y esto también aparece incluso en Platón, en Claudio Eliano, algunos tratados sobre la pesca en el periodo romano, vinculan la pesca al tema de la cacería, ¿no? Por eso, incluso en la literatura judía, ¿no? Antigua, la pesca es absolutamente negativa. Por un lado, es el alimento de Egipto, con el cual los israelitas se quejan, ¿no? a Moisés. La pesca es un símbolo de la invasión. El fragmento de Jeremías 16:16 es totalmente conocido, ¿no? De la invasión que se viene, la presenta como una red que los va a agarrar a todos, sin distinción. Y la pesca también tiene un sentido bastante político y escatológico, ¿no? Y aquí aparece en Mateo 17 esta parábola de la red que agarra de todo, y después hay que distinguir, ¿no? Cómo se distingue entre el trigo y la cizaña. ¿Cuál va a ser la propuesta? ¿No? Para ir cerrando, el reemplazo del concepto de la pesca por el del pastoreo, ¿no? Por eso el capítulo 21 de Juan, la pregunta a Pedro, la misión a Pedro es: pastorea mi rebaño, ¿no? La metáfora, ¿no? De pescar hombres, atrapar hombres, desaparece notoriamente de los textos, ¿sí? En la literatura cristiana en sí hay pocos detalles acerca de la condición laboral de los discípulos y de Pedro en particular, pero me voy a centrar en el caso de Celso, ¿no? que retoma Orígenes en su diatriba, ¿no? En su comentario a este autor gentil, en el que Celso identifica a los apóstoles como hombres de mala fama, alcabaleros, marinos, ¿no? Y justamente Orígenes responde hacia mitad del siglo III que, bueno, justamente por eso los eligieron, ¿no? Por eso Jesús los eligió, porque no eran filósofos, no eran rhétores, ¿no? Digamos, la potencia de Dios se manifiesta en esta extrema sencillez, ¿no? En esta cuestión de ser hombres agramatoi kai idiotai, ¿no? Sin cultura y letrados. Encontramos algunas menciones muy separadas, como en el Evangelio de Pedro, el Evangelio de los Ebionitas, que rescata Epifanio, acerca de estas profesiones, pero lo más curioso es que incluso la literatura petrina, de la cual hay mucha producción, tanto gnóstica como no gnóstica, no retome para nada esta metáfora al hablar del liderazgo de Pedro. En sí, para concluir, ¿no? Ni siquiera es una conclusión, porque esto todavía está por darle una forma definitiva, ¿no? Por un lado, como en el caso de Jesús, el contexto socioeconómico de esta Galilea herodiana es determinante en la proclividad de Pedro y del resto de los pescadores del grupo a adherir a este movimiento itinerante de reforma y de crítica de la dependencia clientelar, que se manifiesta muy claramente en los vínculos que se establecen entre pescadores, recaudadores y dependientes, ¿no? La llegada del movimiento de Jesús a Jerusalén y el hecho de que queden afincados allí coloca a los varones galileos en una posición bastante incómoda, ¿no? Lejos de su medio, ¿no? Natural, ¿no? Para ganarse la vida, como es la Galilea romana, y posteriormente la profesión de Pedro va a ser despreciada por su rusticidad, motivo por el cual la literatura petrina, dentro de lo que es la literatura cristiana, evita la mención de la actividad pesquera a lo más mínimo, ¿no? No es que no aparezca, sino que aparece muy cuidada. Y desde mitad del siglo II va a emerger un discurso apologético que va a utilizar la crítica gentil sobre estas profesiones apostólicas para argumentar que la elección de Pedro y los demás apóstoles justamente fue por su ignorancia, ¿no? Dan vuelta a esta crítica, incluso esto va a llegar hasta San Agustín en algunos sermones, Agustín, Ambrosio y varios obispos tardoantiguos, ¿no? Es la aceptación de la fe lo que los hace romper con el pasado y transformarse en hombres nuevos. Como límite, acá está un poco los textos fundamentales para abordar esta problemática, y les agradezco mucho el tiempo. Bueno, muchas gracias por la presentación y después esperamos las preguntas cuando terminemos con todas las exposiciones. Así que ahora es el turno de Manuel Ríos. En su caso,
Bueno, él es becario doctoral de CONICET y realiza su doctorado con una doble filiación institucional, ¿verdad? Con en la UBA y en París, en la École de Haute Étude. Así que, bueno, te damos la palabra y tenés unos 15 minutos. 15 minutos, ahí te aviso, puedes hacer un par más como hicieron los demás expositores y luego vamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Vanina, muchas gracias a todos los asistentes. Primero quería compartir esto que entiendo que ya se está viendo. Bueno, el ejercicio que traigo hoy forma parte de una tesis más amplia, que es mi tesis de doctorado, lógicamente, que abarca los derechos de propiedad en la región de Lorena, en Francia, en los siglos XVIII y XIX. Esta problemática, digamos, hoy en día, si uno quisiese reducir con fines prácticos las tendencias historiográficas, está siendo, digamos, abarcada por dos grandes corrientes. Por un lado, una corriente que abreva en la tradición liberal, que es la corriente neoinstitucional, que hace énfasis en el marco jurídico para la regulación de las prácticas económicas, y que insiste entonces en las instituciones como motor de cambio histórico y, lo que más les interesa, como motor de crecimiento. Por otro lado, en los últimos 20 años aproximadamente, sobre todo a partir de los aportes de Rosa Congo, se ha desarrollado una corriente alternativa que busca explicar el fenómeno de la mutación histórica sobre las prácticas concretas de los individuos para con la tierra, sin importar el marco jurídico o al interior del marco jurídico, es decir, encontrando prácticas que no necesariamente responden a este marco jurídico. Bueno, aquí un mapa puramente ilustrativo para ubicar a la región para quienes no la conozcan. En concreto, voy a trabajar con un conjunto de comunas que están ahí señaladas en lo que luego de 1789 va a ser el departamento de Mosela, ¿sí?, en Francia. Son unas 80 comunas aproximadamente. Se trata de una zona particularmente arrasada por la guerra de los 30 años, a mediados del siglo XVII, con crisis demográficas muy severas como consecuencia del conflicto, ¿sí? En algunas aldeas la población baja por debajo del 50% de sus niveles anteriores a la guerra, y la población masculina incluso baja en 8 o 9 partes, ¿sí? Es decir, 80 o 90%. Es una zona agrícola de producción de cereales, donde el ganado funciona fundamentalmente como un apéndice de la agricultura, ¿sí?, con la producción de abonos y, bueno, por supuesto con la producción de ingresos complementarios o de alimento, pero principalmente por la producción de abono. El inconveniente que encuentra esta región es que es una zona donde los pastos ocupan poco territorio, ¿sí?, especialmente a fines del siglo XVIII, con el incremento de la población, la agricultura va devorando a las praderas y dejando poco espacio para los animales, por lo cual, digamos, los animales deben ser sostenidos a través de prácticas alternativas. Es una región de open field, como pueden ver ahí en la imagen que puse a modo de ejemplo, que es un cantón de una comuna tomada prácticamente al azar, en Mosela, campos alargados y abiertos, es decir, sin cercar, donde se impone la práctica de la derrota de mieses. La derrota de mieses consiste en la apertura de los campos ya despojados de sus cultivos, ¿sí? Los campos que permanecen en barbecho, los campos que ya fueron cosechados, se abren al ingreso de los animales en un rebaño común. Como pueden ver, los campos son demasiado alargados y sin tener ningún tipo de limitación, la explotación individual se hace imposible, por lo cual queda como única alternativa la explotación en conjunto, colectiva. En particular, el tema que abordo hoy en día es una suerte de extensión de la derrota de mieses, que en francés se conoce como parcours,
que es básicamente el pastoreo recíproco, es decir, el derecho que tienen las comunidades para pastar en la tierra de las comunidades vecinas. Es un derecho que engendra problemas en función de los tamaños de los términos. Las aldeas más pequeñas toman provecho de las aldeas más grandes, ya que ofrecen menos tierra y obtienen, al contrario, más tierra de sus aldeas más grandes vecinas. Volviendo al marco más general, la región de Lorena es una zona muy balcanizada, es célebre por sus fronteras internas. Esto que ven aquí es el pequeño, digamos, recorte que tenían allí ubicado en el mapa más grande. Es un zoom, valga la redundancia. La zona, digamos, a lo largo del movimiento secular y a la salida de la Edad Media, pulverizó obviamente el poder político, y la reconstitución se hizo, como pueden ver, de forma no regular, podríamos decir. El avance de los franceses sobre la región de Lorena es progresiva. Primero van a subordinar lo que se conocía como los obispados, que van a formar la provincia de los 3 obispados, que es lo que se puede ver en verde más oscuro. Y luego, en el siglo XVIII, van a anexionar a lo que era el Ducado de Lorena, que es lo que pueden ver en verde más claro. Y finalmente los terrenos oscuros son últimas anexiones a los prusianos ya durante la Revolución. El escenario balcanizado también se expresa al nivel de las costumbres. Las costumbres son los textos escritos, digamos, donde se registra básicamente la normativa jurídica. Por supuesto, como su nombre lo indica, tiene un origen consuetudinario. A partir del siglo XVI fueron puestas por escrito y operan como la normativa en los tribunales. Como pueden ver, no es exactamente coincidente entre uno y otro, en particular en esta región aquí al noreste, lo cual, digamos, se debe de nuevo a esta larga evolución secular. Todas las costumbres reconocen el derecho de pastoreo recíproco, a excepción de la costumbre de la ciudad de Metz, que aquí apenas vemos un fragmento, pero que se extiende hacia el oeste, a donde está, bueno, naturalmente la ciudad de Metz. En términos legislativos, en el siglo XVIII, bueno, es un tema clásico de la historiografía. Se produce una ofensiva generalizada a nivel europeo, e incluso si nos extendemos al siglo XIX, podríamos incluir al territorio americano, donde las distintas monarquías o gobiernos locales, satanizando a los derechos colectivos, a las propiedades colectivas, buscan promover los derechos exclusivos sobre la tierra. Esos derechos exclusivos implicarían, por supuesto, el fin de la derrota de Mieses y el fin del parkour. En los 3 obispados, es decir, de nuevo en los territorios de verde más oscuro, un edicto en 1768 de un plumazo decreta el fin del pastoreo recíproco. Esto es algo, digamos, que choca con la idea que tenemos hoy en día de cómo evolucionan las prácticas agrícolas, porque ante una práctica que parecía muy arraigada, muy anquilosada, tenemos de un plumazo, por un decreto, el fin de la práctica. Algunos historiadores han incluso, dentro de esta corriente que busca más bien entender las prácticas, capaz por falta de tiempo, calculo más que por cualquier otra razón, hecho uso de estos decretos para analizar en un panorama más global el fin de la derrota de Mieses, del parkour, de lo que fuere, pero no han indagado realmente en la documentación visceral. En Lorena, por otro lado, el parkour no es prohibido en todo el siglo XVIII. A lo sumo lo que ocurre es que se prohíbe en aquellas comunas que lindan con los 3 obispados, ya que se interrumpe la reciprocidad, al menos en términos jurídicos. Pero en aquellas comunas lorenesas que están rodeadas a su vez por otras comunas de Lorena, el parkour sobrevive todo a lo largo del siglo. ¿Qué es lo que observamos al detenernos en la documentación? En los cuadernos de quejas, ¿sí?, producidos masivamente en 1789, uno por cada una de las comunas,
son muy pocos los cuadernos en los 3 obispados que reclamen la restitución del pastoreo recíproco. Es decir, que de haber sido eliminado efectivamente en 1768, 30 años después, no ha producido ningún tipo de protesta, lo cual de nuevo llama la atención, visto el supuesto carácter arraigado de la práctica. Por otro lado, en Lorena, naturalmente, ya que no ha sido legalmente erradicado, no hay protestas contra ello, pero lo que sí encontramos es unos pocos cuadernos que solicitan la efectiva erradicación del parkour. Es decir, en términos políticos, en 1789, el parkour, el pastoreo recíproco, es a lo sumo impopular, aunque realmente no es un tema muy, muy relevante. Al ir a los pleitos, encontramos un caso interesante, que es el de la aldea de Petit-Enquin, que está aquí, ¿sí? Que, bueno, esto me quedó fuera del mapa, pero está todo rodeado de aldeas lorenesas hacia el sur. Allí hay un conflicto entre el arrendatario del señor de la aldea con las aldeas vecinas que no le dejan pastar a su ganado, cuando al arrendatario del señor le corresponde, por el derecho del pastoreo recíproco, pastar. Obtiene un fallo favorable en 1728 que le da el derecho a pastar, y sin embargo la protesta es que allí nadie practica el pastoreo recíproco, ni la aldea de Petit-Enquin en sus aldeas limítrofes, ni a su vez las aldeas limítrofes en Petit-Enquin. Al ir a las actas de la justicia rural, ¿sí? Aquellas actas donde se constatan los delitos cotidianos, en el burgo, podríamos decir de Bulay, ubicado esta vez sí más sobre el oeste del departamento, vemos que las multas a los rebaños de las aldeas vecinas, que de nuevo son todas aldeas lorenesas, son constantes. Y no solo los multan, sino que en el acta los hacen declarar que no tienen derecho a pastoreo recíproco. Hay un solo caso que contrasta, que es una aldea que dice que sí lo tienen, y sin embargo la multa se les aplica igual. También en Folquemont, que es esta comuna de aquí, las aldeas limítrofes, como pueden ver son todas lorenesas, son permanentemente multadas por pastar a lo largo del siglo XVIII, y también en la aldea de Morlange, que tiene en 1786 registros de multas por el pastoreo de los vecinos. Lo que creo que esta, digamos, documentación que aquí he resumido demuestra es que es evidente que la prohibición del pastoreo, o mejor dicho, que la desaparición del pastoreo recíproco es anterior, por cómodas décadas, a la legislación. Algunos autores franceses han encontrado casos aislados donde también en el departamento de Mosela y también en el departamento de Meurthe, que es el departamento colindante en el sur, el parkour ha desaparecido en comunas lorenesas, donde de nuevo, de iure, no es erradicado. Lo que parece indicar, y con esto voy terminando, lo que parece indicar, digamos, este programa reformista de la monarquía que es impulsado a nivel europeo, es más bien una voluntad de uniformizar la normativa. Si bien, por supuesto, ellos tienen la intención política de transformar la realidad económica que los rodea, no logran hacerlo en lo absoluto. Aquí el parkour parece desaparecido, yo arriesgaría, digamos, esto es algo que la documentación no permite, no permite comprobar, pero al menos a partir de la reconstrucción posterior a la Guerra de los 30 años, es decir, los textos normativos, las costumbres, que fueron puestos por escrito en el siglo XVI, no fueron respetados o no fueron seguidos a rajatablas en la reconstrucción económica de esta región. En cambio, por ejemplo, en departamentos vecinos como Mosa o más al sur en los Vosgos, que son territorios donde la crisis demográfica es ciertamente menor y donde se da una evolución demográfica, si no sostenida, al menos menos catastrófica, estos derechos sobreviven largo y tendido hasta el siglo XIX. Aquí paro yo y bueno, le agradezco a todos de nuevo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Perfecto. Ya faltaba un minutito para que te tuviera que interrumpir, así que perfecto. No fue necesario. Bueno, entonces comenzamos la discusión de las preguntas, con esta ronda de preguntas luego de las 3 exposiciones. No sé si alguien quiere hacernos llegar alguna otra pregunta o nos puede avisar. En principio en el chat hay 2 comentarios, 2 preguntas para Mariano Espléndido. No sé, Mariano, si ya las leíste o si querés que te las lea. O... Estaba justamente leyendo, Bien. Igual, Sí. por si alguien en todo el público lo está mirando por Sí. Facebook, léela en voz alta si Sí, queda sí. grabada. Sí, precisamente. Pensaba justamente pasar a la lectura. Entonces, dice, disculpen, el arribo del niño en el momento menos indicado. Para Mariano, dice, quizás lo comentó antes o es solo una curiosidad personal. ¿Esta imagen negativa de los pescadores no generaba alguna reacción en algún sector de los primeros cristianos dedicados justamente a la pesca? Pienso en Grecia o en Italia, no sé en el Mediterráneo. Capaz es algo que no tiene registro, es curiosidad. Más cuando pienso que posteriormente el pez se vuelve un símbolo del cristianismo todavía pagano en Roma. Esa sería la primera pregunta de ¿Querés que Pablo responda a esa, Testa. Vanina? Sí. Como quieras, o querés ¿Sí? que lea todo lo demás. Como quieras, por como ahí. gustes. Dale. Lo demás, bueno, de Daniel Reboredo, quizás puedes unir alguna, no sé si es posible, pero bueno, de Mariano Reboredo tenés 2 preguntas. La primera dice, ¿qué opina de la tesis de John Dominic Crozat relativa a Jesús de Nazaret como exponente del cinismo campesino judío galileo, contrario a las relaciones de poder y del comensalismo abierto y la vida errante? La segunda, ¿cómo surgió la metáfora de la conversión de Simón en Pedro y de Pedro en piedra de la iglesia, metáfora que contradice al movimiento mesiánico del Jesús según Crozat? Buenísimo, gracias, Vanina, entonces. Bien, para Pablo, dejé fuera, por un lado, por cuestión de tiempo, me imaginaba, no lo coloqué, y por un lado, metáforas positivas, que son poquitas, de la pesca en el Antiguo Testamento. Sobre todo la del libro de Ezequiel, que en lo que es la iconografía cristiana posterior, donde el pez aparece, tiene mucho que ver a nivel simbólico, porque justamente hace referencia al tema de las aguas vivas que tienen que ver con el bautismo. No tanto con la figura de Pedro, digamos, en sí, ¿no? Ni con que el pez sea un animal impuro ni nada por el estilo, sino porque se transforma en el monograma de Cristo y además es digamos, el símbolo, ¿no? El pez en el agua, de las aguas vivas, que bueno, hay mucha referencia en los textos patrísticos, sobre todo en los bautismales, a esta imagen, ¿no? Para remitirse al bautismo, vinculada con el agua del costado de Cristo, etcétera, etcétera. Ahí, si les interesa, les recomiendo el texto, es muy clásico, de Jean Danielou, que se llama Los símbolos cristianos primitivos, donde va tomando, bueno, al pelícano, al pavo real, y además, vinculado a aeronáutico, me viene bárbaro la pregunta de Pablo, porque está el pez y el agua, como digamos, uno de los símbolos más presentes en esta época del arte paleocristiano, y por otro lado también la barca, que esto también obviamente por cuestiones de tiempo ni lo mencioné, en varias catacumbas encontramos dentro del arte cristiano a Pedro arriba de la barca, curiosamente en algunos lugares aparece pescando con anzuelo, no con redes. Bueno, esto va a otra discusión, y hay alguna literatura un poco más tardía, sobre todo las pseudo-clementinas, en donde Pedro y Andrés pescan no con redes. Hay muchos tipos de redes, también hay mucha variante de palabras para los tipos de redes que usaban los pescadores, sino que pescan con anzuelo, ¿no? Y una caña, diríamos, ¿no? Que eso también, la barca tiene todo un sentido en el arte paleocristiano, pero principalmente el tema del pez y el agua viva tiene que ver con el bautismo. No conozco reacciones, la verdad que no he encontrado, ¿no? Nada contra esto, ¿no? Es como una cuestión bastante sutil en la que, sobre todo digamos, en los escritos
provenientes de la intelectualidad cristiana, bueno, Pedro, igual que Pablo, ¿no? Se transforman en figuras de gran talla y de gran capacidad retórica, olvidándose de este origen, ¿no? En la Galilea campesina. Sobre Pablo hay más trabajos acerca de este cambio, ¿no? La literatura paulina lo deja mucho más en claro, ¿no? Pablo hasta inclusive pierde sus orígenes judíos en algún momento durante la redacción de las pastorales. Y lo que dice Daniel, bueno, yo estoy muy de acuerdo con la tesis de Crozan respecto a que Jesús plantea esta idea de cinismo campesino judío galileo, de oposición, o al menos de reversión, ¿no? de las relaciones de poder a través de determinadas instituciones como es el comensalismo abierto, el perdón de las deudas, la vida errante, ¿no? Que implica más que un concepto, ¿no? Es una forma de vestir, de comer. Para los que no lo hayan leído, les recomiendo el texto de Crozan, que está en español, y donde, bueno, incluye varias cosas que he ido mencionando. La conversión de Simón en Pedro, también en esto hay mucha literatura, porque cada evangelista cuenta algo distinto del cambio de nombre. En sí, el cambio sería, ¿no? Que el nombre original en arameo sería Kefa, que quiere decir piedra, o roca, concretamente, pero hay algunos autores, entre ellos, por ejemplo, Bockmuel, que bueno, estaba ahí mencionado en la bibliografía, que hasta piensan que hay un sentido irónico en el hecho de que Simón, Jesús de una manera u otra, ¿no? Dependerá de cómo lo pongan los evangelistas, lo llame roca, lo llame piedra, ¿no? Algunos piensan que hay una ironía que tiene que ver con que el tipo era muy testarudo, muy difícil, muy enrevesado. Hay varias posturas respecto del tema del cambio de nombre, que inclusive esto sí está documentado casi contemporáneamente, porque San Pablo lo llama Cefas, no, solamente una vez lo llama como Pedro, ¿no? Esto es bastante complejo, ¿no? Pero sí está atestado el uso de este sobrenombre de Pedro. Y la metáfora de piedra de la iglesia, acá, bueno, no sé, Daniela, qué texto de Crozan, no se me vino ahora a la mente alguno en concreto. Todavía no he trabajado sobre esta metáfora, bueno, un poco apareció mencionada en el relevamiento que hice de menciones vinculadas a la construcción cuando trabajé el de Jesús Texton, pero si me das alguna pista de en qué texto de Crozan, te puedo ayudar ahí. Pero no, ahí no sé bien a dónde apunta esta idea de la contradicción que mencionaste. Por ahora no tenemos, bueno, tu comentario fue muy reciente sobre la pista del libro, pero quizás puede dejar acá el autor de la pregunta algún comentario. Sí, aclaralo porque así lo... Sí, y sí tenemos de Pablo Testa un comentario que dice, bueno, un lujo como siempre, y te pide si puedes escribir el nombre del libro sobre el simbolismo de los animales. Ya lo pongo. Cualquier cosa, Pablo, lo tengo, así que pedímelo que lo escaneamos. Bueno, yo te lo pido también. Ya que estamos, buenísimo. aprovechamos. De hecho, te digo, mientras tanto, que me pareció muy interesante, me tomo este segundito, ya tengo anotados a todos aquellos que quieren hacer alguna pregunta. Me pareció interesante esto que mencionás de las redes y de la pesca y demás, porque, bueno, por el lugar que ocupa el pez y en el arte, en los primeros siglos cristianos y demás, y recordaba algún pasaje de un documento que trabajé para mi tesis doctoral y que después seguí trabajando, que es una colección de derecho canónico, donde, por ejemplo, aparece la idea de no poder ingerir animales que han sido estrangulados en redes, ¿sí? Claro. Y bueno, simplemente me llamó la atención esta cuestión de cierta mirada negativa del peso de la pesca, de la actividad, del oficio, en la que sinceramente no había pensado hasta... Ahí, Vanina, a mí me resultó muy interesante una de las bibliografías que proponía, que es la de William Wellner, que es clásica, es de la década del 60,
él parte para analizar las imágenes de la pesca en el mundo helenístico al texto de Platón. Toma sobre todo el texto de Leyes, donde inclusive él, bueno, dice que la pesca no es una actividad digna, ¿no? o honrosa para la paideia, y la relaciona en cuanto a los términos vinculados a la cacería, al atrapar, incluso con la guerra. Todavía no terminé me interesó mucho ese planteo que él hace de esto, ¿no? El pescador mata cuando saca, ¿no? Y por qué, digamos, la metáfora del liderazgo cristiano es pastorear. Y eso está absolutamente, no es pescar, es pastorear. El Claro. pastor se supone que cuida, ¿no? El pastor da la vida por las ovejas, bueno, todo el desarrollo que sobre No todo mata. el Evangelio de Juan hace sobre esto. Y también la presencia del cordero, ¿no? Junto al pez en la primera literatura. Pero sí, a mí me pareció igualmente interesante. En este texto se asocia el estrangulamiento a la cuestión de la sangre, bueno, y a otras, Claro. a otras cuestiones. Bueno, me pareció interesante. Tenemos, bueno, acá comentan que no tienen a mano el texto al que hacían Bueno, referencia. igual Así que bueno, escribime, así lo podemos charlar. Pues. sí. Así que se puede comunicar con vos después. Tengo anotados en este orden a Julián, Mariano Piling, y después tenemos un par de consultas más acá en el chat. Por ahora en Facebook no vi ninguna. No sé si podemos seguir ese orden, Julián, si querés. Tenemos todavía unos 20 y pico de minutos para hacer preguntas si es necesario utilizarlos. Perfecto. Bueno. Entonces le planteo a Mariano unos comentarios y alguna pregunta, Mariano Requena, ¿sí? Por una parte, bueno, la verdad es que me parece excelente la propuesta de lectura de asambleístas de Aristófanes, al menos la propuesta programática, ¿no? de lo que es la resolución que llevan a la asamblea, ¿no? Es decir, que sería aprobada en la asamblea, aunque está también ahí en el diálogo, ¿no? Entre Blepiro y Taxágoras, etc. Porque esta idea no es simplemente, como vos comentabas, aspectos comunistas o aspectos de una organización comunista, como en alguna lectura se ha planteado, sino una laconización de Atenas, ¿no? Que es otra cosa, que es otro funcionamiento, que más allá de que pueda haber una lectura comunista de ese laconismo. Entonces, eso me parece una línea realmente de indagación muy prometedora. Y ahí tenía un par de observaciones. Una es respecto, vos lo dijiste de una manera blanda, vamos a decir, usaste más de una palabra, creo, pero bueno, me quedó la idea de una agenda oligárquica, ¿no? Y acá dos cuestiones respecto de esta posible agenda oligárquica. La primera es a título de la información que uno puede extraer de asambleístas de Aristófanes, si esta agenda entonces conecta o articula, vamos a ponerle una fecha, aunque podría tener antecedentes, con lo que fue un intento, según algunas interpretaciones, de concretar esa agenda a partir en el golpe oligárquico de 404, bueno, con Critias a la cabeza. Critias tenía, aunque quedan fragmentos, Critias tiene un escrito que parece como la República de los Lacedemonios, o sobre la Constitución lacedemónica. Entonces, si articula con esa agenda, ¿no? Y si entonces la lectura está en relación con esa agenda, entonces ese es el aspecto, diríamos, de la información disponible y la conexión como historiadores
entre estas informaciones, estas situaciones posibles, porque estamos hablando del 404 y esta es una comedia del 392, o más o menos por ahí, ¿no? Y la segunda es un elemento que, a mi entender, tiene que incorporarse al análisis, que es la parodia, como mecanismo discursivo, como mecanismo de construcción cómica, en este caso usado obviamente por Aristófanes, en la medida en que hay todo un juego en esta comedia que tiene que ver, en primer lugar, con que es una asamblea de mujeres y es una primera inversión, pero con un aspecto metateatral, diríamos, detrás, que es que no hay actores mujeres, son actores, bueno, no hay actrices, digamos, son actores, son varones, que hacen de mujeres, ¿no? Y que se disfrazan a su vez de varones para poder estar en la asamblea. Bueno, con todo ese juego, entonces, donde entonces la construcción puede ser también una parodia de los intentos de laconizar Atenas, ¿no? Más que un programa o una agenda, ¿sí? Digo como para pensarlo y bueno, y poner eso en el sustrato de la construcción de la fundamentación, sin dejar de lado justamente esta base que tiene que ver con la representación teatral. Y una última cuestión, que es una cuestión de detalle, respecto de que no haya muros, que no haya un muro rodeando la ciudad, etcétera, que tiene que ver probablemente con la destrucción de los muros impuesta por Esparta. Atenas lo va a reconstruir y va a armar todo un sistema de defensa, que incluso en la frontera norte, etcétera, pero también es el hecho de que Esparta no cuenta con muros, no contaba con muros, no contaba con grandes construcciones en general, de ningún tipo, ¿no? Bueno, en fin, esta serie de comentarios y reflexiones, pero muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Julián. No sé si contesto ahora o pasamos a las otras preguntas. Yo diría, si querés, Mariano, que contestes, porque no sabemos el resto de las preguntas. Sé que hay un par dirigidas a Manuel, no sé las de aquellos que tienen levantadas acá la manito. Así que si querés responder y después seguiríamos con Mariano Piling y después con el resto, por el orden en el que fueron apareciendo. Perfecto. Muchas gracias, Julián, por los comentarios y la observación. Trataré de ser sintético, así dejamos tiempo también para Manuel que responda sus preguntas. Voy de atrás para adelante, ¿no? En efecto, lo de los muros, ¿no? Yo creo que es una comparación, una especie de símil, ¿no? Que de alguna manera es otro elemento más que suma a justamente esta especie de agenda, llamémosle así, ¿no? Por justamente los motivos que vos decís, ¿no? Y justamente el libro de Ober, ¿no? Fortress Attica, señala la reconstrucción de los muros y cómo esa reconstrucción ahora va a tomar en cuenta, ¿no? También la situación agraria, ¿no? Que no van a ser simplemente, digamos, muros, o el plano defensivo no va a ser meramente urbano, ¿no? O del casco urbano, ¿no? Si no recuerdo mal la tesis de Ober en ese libro, ¿no? Entonces, la reconstrucción de los muros tiene en cuenta entonces esa situación campesina, que yo decía que para mí no es de declive, y claramente en el texto, como vos lo señalabas, yo pienso que esa imagen de una Atenas sin murallas es justamente una forma también de parangonar con Esparta. En cuanto a lo de la parodia, sí, en efecto, digamos, bueno, toda comedia, todo texto tiene su complejidad y la comedia tiene la complejidad, entre otras cosas, de que justamente es un acto cómico, entonces uno no puede definir tal vez con cierto criterio de cierta exactitud cuando el texto en realidad está haciendo un chiste, para decir una forma, ¿no? Es decir, cuando está en realidad parodiando una posición
o cuando está dando cuenta de una posición, ¿no? Digamos, lo que tomaba ahí era que lo que no aparecía, entre comillas, invertido, era justamente el dispositivo, ¿no? Es decir, lo cual en todo caso también remite, si se quiere, al golpe del 411, ¿no? Porque el golpe del 411 se produce sobre la práctica de la asamblea que vota el golpe, ¿no? Y aquí, digamos, lo que no aparece invertido, digamos, o sea, se subvierte todo menos el ejercicio asambleario de decir hay que tomar esta decisión, ¿no? Y ahí lo que a mí me parecía, digamos, sintomático era justamente esta idea de que son los campesinos los que no lo votan, ¿no? Es decir, se supone que esta es una propuesta pro-agraria, ¿no? Para mejorar las condiciones de distribución de la tierra, etcétera, y son los campesinos mismos. De hecho, como vos bien sabés, la obra termina, o hay todo un diálogo en la obra, donde justamente uno de los personajes no quiere distribuir nada, no quiere compartir nada, ¿no? Se jacta de que él va a esperar a que el resto ponga sus bienes a disposición, etc. Pero en efecto, digamos, esa es una complejidad que tendría que incorporar tal vez con mayor profundidad, ¿no? Porque, bueno, son inversiones de inversiones con las que el autor juega. Y en cuanto a lo primero, bueno, yo el vínculo en sentido estricto lo hice meramente, llamémoslo así, enunciativo, ¿no? Es decir, bueno, está la posición esta respecto de que Aristófanes sería filosimoniano, y en la medida en que uno podría adecuar a su pensamiento esa especie de, digamos, de toma de posición, uno podría involucrar ahí ese pensamiento laconizante. Yo no me animaría a decir que Aristófanes tiene esta agenda. Me parece, sí, como vos lo señalaste, que en realidad se pone a debate o se muestra, digamos, no necesariamente tiene por qué Aristófanes estar ahí jugado en su propia subjetividad política, pero sí es algo que evidentemente, a mi juicio, no acaba, pese al olvido, pese a la amnistía, pese a el triunfo de la restauración democrática, ¿no? Me parece que sigue habiendo intencionalidades que aun cuando por ahí después no la podamos documentar del todo, o podamos establecer ese vínculo, digamos, yo me animaría a hacer un vínculo Aristófanes-Critias, no digo que no lo haya, digo que yo no me animaría a hacerlo, pero claramente hay, me parece a mí, una mirada que va en ese sentido, y bueno, yo no lo señalé, y con esto espero haber respondido. Las propuestas que uno encuentra, por ejemplo, enumeradas por Aristóteles en el capítulo 3 de la política, y lo que luego él va a definir en términos de su propia ciudad ideal, bueno, abonan, ¿no?, el terreno de que el personal agrario sea de tipo pilota, o de estos grupos que Pollux pone, ¿no?, entre la libertad y la esclavitud, ¿no? Y como el modelo espartano, podríamos decir, se construye justamente como ese modelo antidemocrático por excelencia, digamos, uno podría ver ahí, ¿no?, esa especie de laconización, no, por supuesto, no llevada adelante, o al menos no en paralelo a Esparta, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé si con esto te respondo, pero bueno, son cosas para seguir pensando. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Mariano. Nos quedan unos 10, 11 minutos oficialmente, al menos, para todavía algunas cuantas preguntas. Le tocaría el turno a Mariano Piling. Perdón, Vanina, igual si no hay más nada después, salvo lo que tengamos que hacer cada uno de nosotros. Por supuesto. Si tomamos algún minuto más, no pasa nada. Sí, por supuesto. Por eso decía que oficialmente es el tiempo que nos queda, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Pero por supuesto, tenemos unas cuantas preguntas, como decía, todavía. Tenemos a Mariano Piling. A ver si podés activar el audio. Ahí entiendo que estás habilitado. Ahora, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí. La pregunta para Mariano Espléndido era si él había, digamos, intervenido en esta línea de indagación sobre
a ver, sobre la construcción de los Hechos de los Apóstoles, que está hecho por Lucas, ¿no? Que es un griego instruido, un griego que lo sigue a Pablo a Jerusalén y lo sigue a Roma. Y también Eusebio lo coloca a Pablo y a Pedro en Roma, alrededor cerca del 64. Entonces, sí, él no considera también que esta denostación de la profesión de pescador, asociándolo también con la ignorancia, ¿no? Porque de hecho, por lo menos hay indicios que Pedro no sabía griego y de hecho quizás tampoco sabría leer. Sí, digamos, esta construcción o esta imposición de Pablo como figura central en la construcción del protocristianismo, y la erudición que hace gala Pablo, ¿no? Como alumno de Gamaliel, esto que está reflejado en Hechos 22:3, que, repito, está construido por Lucas, ¿no? Por Lucano, que era médico, que era griego, que era instruido. Si, digamos, esta versión final por parte de un sector más ilustrado del cristianismo no tiene que ver con la denostación de la profesión de Pedro como pescador. Si él indagó quizás ese aspecto. Buenísimo, Mariano, gracias. Mirá, en relación al planteo, ¿no?, que hiciste, bueno, yo tengo una postura historiográficamente hablando muy diferente del enfoque, ¿no?, del texto de Lucas Hechos. No me alineo con los que piensan que no es Lucas el autor del texto, es un texto mucho más tardío, fines del siglo I, incluso el Acts Seminar plantea que Hechos sería una obra incluso más posterior, ¿no?, hacia 110, 115, por la perspectiva histórica que tiene, ¿no?, en relación al movimiento, más allá de los arreglos y esta versión medio irénica del origen del movimiento, y el encuentro de Pedro y Pablo en Roma está más en la leyenda que en la realidad, ¿no? Esto nos remite a, bueno, un poco la tradición cristiana, que es la que los termina uniendo en sí. Para mí, el paso entre el siglo I y el siglo II, ¿no?, esta institucionalización, que también un poco está encadenada con, aprovecho a encastrar la pregunta de Daniel, ¿no?, en relación a Pedro como piedra, ¿no?, de la iglesia en Mateo. Me parece que es un momento en el que la búsqueda de la definición, y un poco, esto es el trasfondo de todo el trabajo que estoy haciendo, ¿no?, la búsqueda de la definición de la identidad cristiana, justamente, en un momento en que la separación de la sinagoga es un proceso que está en notorio avance, que no es absoluto, pero que se está dando, ¿no? Estamos entre las dos guerras, diríamos, ¿no?, entre la primera guerra judía y la segunda, en el 132-135, y donde hay una, para decirlo claramente, ¿no?, una especie de experimentación y de búsqueda de autoridades locales nuevas, ¿no?, y por ende también de consagración de las figuras fundadoras. Y claramente a esas figuras fundadoras, para ponerlo claramente, hay que sacarle los aspectos que puedan ser más negativos a la hora de insertarse en el contexto de la sociedad y de la cultura grecorromana. En el caso de Jesús, por ejemplo, ¿no?, para el judaísmo no es degradante ni ser constructor ni ser pescador, para nada, ¿no? No son profesiones que sean denostables. Pero para el mundo gentil, ¿no?, para el concepto incluso aristocrático en relación a las artesanías, sí lo son, ¿no? Bueno, esto que decía de Platón, no lo incluye dentro del ideal de la paideia para nada, no son profesiones viles, y bueno, hay que manejar con cuidado esta información, ¿no?, el hecho de cómo los cristianos construyen, reconstruyen, repiensan, más allá de que haya memoria, de que haya testimonio detrás de los relatos que tenemos, eso no lo podemos negar, ¿no?, el recuerdo detrás de los diferentes relatos, cartas, cualquiera sea el formato, hay un direccionamiento de los diferentes intelectuales. Tampoco hablamos de un movimiento homogéneo, para nada, ¿no?, en torno a, bueno, el perfil y la imagen propagandística, apologética, en torno a estas figuras centrales, ¿no? Por eso, de golpe, las profesiones es algo que es absolutamente
olvidable, ¿no? O viable. O todos lo saben, ¿no? Eso es una posibilidad. Todos saben que Pedro era pescador, todos saben que Jesús fue carpintero antes, o que Pablo era tejedor, pero a nivel de la escritura, a nivel de la difusión de los textos, no es un dato que nos sirva, ¿no? Sabemos que se mantiene porque en la literatura más de corte popular, ¿no? Esto aparece, ¿no? Los cristianos del común sabían, ¿no?, que estos personajes habían tenido sus profesiones previamente. Bueno, ahí yo creo que hay que ubicar bien el contexto de producción de Lucas hecho, hay mucha apologética, Lucas es creo que el más hábil de todos los sinópticos, y maneja muy bien la información. Bien. Bueno, no sé si con eso estamos, si hay alguna repregunta, si no pasamos a las preguntas que están en el chat. En el Facebook sigo sin ver novedades. En el chat tenemos preguntas para Manuel. Quedaron un poco arriba, las estoy buscando, disculpen. La primera es de Ana Belaustegui. Para Manuel, no me quedó claro cuál fue el motivo que llevó a la prohibición del pastoreo recíproco. Y la siguiente, si querés, la leo, así podés responder, ya que sabemos que hay 2 preguntas dirigidas a vos, la leo y podés responder todos juntos. La siguiente, bueno, empieza con un comentario: muy interesante tu investigación, complejiza un panorama en el norte de Francia que en principio parecía más homogénea. Mi pregunta es si la desaparición de este derecho comunal también afecta a los otros derechos comunales, y si el levantamiento campesino de la Revolución Francesa revierte o profundiza estos cambios. Bien, muchas gracias a las dos por las preguntas. Comienzo por la pregunta de Ana. Entiendo que la pregunta apunta a los términos jurídicos. ¿Por qué prohibir algo que no existe? Hay que tener en cuenta algo que capaz no quedó tan claro con la exposición, que en el oeste del departamento, donde está la ciudad capital de Metz, donde también están las tierras más fértiles, la costumbre no reconoce al pastoreo recíproco. Por lo cual la prohibición, digamos, lo primero que hace, o en mi opinión lo único que logra, es uniformizar la normativa. En toda la provincia de los 3 obispados queda derogado jurídicamente el pastoreo recíproco. Pero también lo que no hay que descartar es la propia ignorancia de los parlamentarios. Esto es algo recurrente, que son, bueno, un parlamentario es un noble de alta escurnia, ¿no?, que muchas veces ignora la realidad agraria. Cuando uno lee las actas, por ejemplo, a fines de los años 80, hay unas asambleas que, bueno, presienten un poco el calor que se avecina y que buscan, digamos, caracterizar los problemas y encontrar una solución, y cuando uno lee las actas de esas asambleas encuentra que hay elementos que se alejan notablemente de la realidad que uno después constata en los documentos y que les va a explotar encima en 1789. Con respecto, bueno, las preguntas de Soledad, si la desaparición del pastoreo recíproco afecta a otros derechos comunales. En las aldeas pequeñas sí, no hay duda, puesto que pierden grandes extensiones de pastos que recarga la tensión existente sobre los pastos propios. Ahora, las aldeas grandes tienen interés en que el pastoreo recíproco desaparezca porque justamente ellas ganarían con ello. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, que es lo que desarrollo justamente en la tesis, es que estamos en un panorama de una tensión creciente de conjunto sobre todos los derechos y propiedades comunales. Es decir, que no estamos solo ante la desaparición del pastoreo recíproco, sino ante el retroceso de la derrota de Mieses incluso al interior del mismo término. Los propietarios de bosques, por su parte los propietarios privados, la nobleza en particular, expulsando permanentemente a lo largo del siglo a los usuarios, y además una tensión creciente sobre los pastos comunales, aquellos que son propiedad del municipio, derivada de
una evolución secular de las explotaciones que está tendiendo a concentrar la tierra. Entonces están aumentando los campesinos con muy poca tierra o directamente sin tierra, por lo cual también estos pastos están desapareciendo. Entonces, el panorama de conjunto es que efectivamente el equilibrio, si uno quisiese utilizar ese término, entre las distintas prácticas ganaderas está destruido y en permanente mutación. Lo cual naturalmente lleva a la pregunta de qué pasa en la revolución. Si el levantamiento campesino revierte esta tendencia o si lo profundiza. La respuesta es afirmativa para ambos casos, porque depende de la práctica concreta. Por ejemplo, en lo que respecta a la derrota de Mieses en los pastos privados, ¿sí? Digamos, yo les comentaba al comienzo de la exposición que una porción de las aldeas permanece en pasto durante todo el año. Estos pastos son para el propietario unos 3 o 4 meses al año, el resto del año están abiertos a toda la comunidad por el régimen de derrota de Mieses. Lo que los propietarios buscan hacer, los propietarios de prados, es extender su usufructo, ir ganando 1, 2, 3 o todos los meses que puedan, para que dentro del calendario, digamos, el uso sea favorable a ellos, que son los propietarios, y no al conjunto de la comuna. Por otro lado, lo que también encontramos en la revolución es que hay una reacción popular, por ejemplo, sobre los bosques. Los bosques que son en su mayoría propiedad de la nobleza, quitando los bosques comunales, ¿no? Que son propiedad de la nobleza o propiedad de la corona, que luego van a pasar a ser propiedad del Estado Nacional, van a ser, durante el diseño revolucionario, víctimas de permanente reconstitución de derechos perdidos, ¿sí? Campesinos, aldeanos que fueron, comunas, mejor dicho, que fueron expulsadas de los bosques, que perdieron a lo largo del siglo XVIII el derecho a pastar, vuelven a enviar sus animales, aunque no tengan ningún tipo de aval jurídico. Esto es especialmente fuerte en los bosques de la corona, donde el Estado se encuentra en la situación incómoda de querer preservar los recursos de los bosques, que son un recurso financiero, y a la vez tener que lidiar con la situación política que en Lorena en particular está especialmente centrada en el tema de los comunales. Si uno centra la atención en el conjunto del mapa, va a encontrar que cada región tiene sus problemas específicos, algunas, por ejemplo, al norte del país más vinculadas al feudalismo, incluso al sur, es decir, a los gravámenes. En Lorena en particular, el eje va a ser las tierras comunales y los derechos comunales, por lo cual acá tenemos, dentro del proceso revolucionario, se expresan ambas tendencias, y que tienden a resolverse hacia el final del conflicto, obviamente en el marco de la reacción, a favor de los propietarios privados. Y en el siglo XIX estos derechos reconstituidos en los bosques van a ir siendo de nuevo barridos, y a su vez los propietarios de prados van a lograr expulsar efectivamente a los animales de la comuna de sus propios prados. Bien. Bueno, gracias. No sé si hay algún comentario o repregunta. La idea es que se responda, pero si alguien quisiera agregar algo al respecto, lo puede hacer en este preciso momento. Si no, pasamos, es la última pregunta que tengo anotada, por ahora al menos, es la de Carlos García Macó. Tenés habilitado, te voy a habilitar para el audio, Carlos, así puedes hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta era no es una pregunta, es medio un comentario sobre la ponencia de Mariano, espléndido. Que tiene, bueno, un poco que ver con el tema de la pesca y de los pescadores. En realidad, con todas las prevenciones que esto supone, porque yo no manejo exactamente el espacio de Palestina y, digamos, lo que supone la pesca en el mar de Galilea, que evidentemente tendrá algunas connotaciones locales particulares, y además el contexto bien descrito por Mariano de cómo hay que hacer la lectura del fenómeno desde el plano de la
construcción de la imagen, de la transmisión de la imagen, ¿no? De los personajes y de la importancia que esto tiene para la lectura de los fieles, etc. Pero, digamos, salvando todo esto, hay un aspecto interesante con el tema de la pesca, de los pescadores, no solamente los pescadores, sino de los pescaderos, es decir, los que venden los peces, ¿no? Que esto está muy bien en el libro 6 de Ateneo de Náucratis, no sé si lo tenés, digamos, esa colección de textos que es muy interesante, digamos, de la referencia que hace Ateneo, en el marco del banquete de los deimnosofistas, el tema de, digamos, es un poco ambiguo el tema, porque el pescado es un alimento para la aristocracia, digamos, distintivo, sobre todo las grandes piezas y ciertos mariscos como las ostras, etc. Pero por el otro lado, digamos, el tema de la compra de los peces en el mercado tiene una lectura muy negativa del personaje que lo vende, justamente como prácticamente un ladrón, un delincuente, porque siempre te quiere meter el perro, el pescadero, vendiéndote el pescado podrido, ¿no? Entonces hay una visión muy negativa del personaje, pero digo, es ambiguo porque por un lado es muy apreciado el alimento, pero por otro lado el pescadero en sí mismo tiene una visión muy negativa. Entonces ahí entra la lectura de la imagen que se construye de Pablo, pero insisto, él es pescador y no pescadero, pero habría que ver, digamos, al margen de esto que estoy señalando, digamos, qué figura podría jugar Pedro, perdón, dije Pablo, qué figura podría jugar Pedro en el marco como pescador, porque a lo mejor él mismo podría ser el vendedor de sus propias piezas de pescado, que es lo que hacían en general los pequeños pescadores, ¿no? Porque incluso hay un aspecto importante para señalar, y vuelvo, no sé cómo será en el mar de Galilea, pero en general las costas, que digamos que están controladas o por una aldea o por una ciudad, o que forman parte del territorio de una huila o de de un territorio importante, son controlados por los propietarios, es decir, que no hay un acceso libre a la costa cercana, sobre todo, ¿no? La pesca de altura es otra cosa, porque ahí no se puede controlar, pero hay un control sobre el acceso a la costa, y por lo cual en general es necesario o pagar, digamos, sobre lo que se pesca, un porcentaje, o dejar una parte de lo que se pesca, o digamos, hay una renta que cobra la aldea, etcétera, etcétera. El caso de Galilea en particular no lo conozco, pero bueno, digamos, comento esto porque a lo mejor puede servir para acercar algún elemento al análisis que estás haciendo de la construcción. Sí, Carlos, mira, yo Ateneo de Naucratis no lo había leído, así que obviamente te lo voy a pedir, pero sí, por ejemplo, había encontrado alguna cuestión de estas, por ejemplo, en Opiano o en Claudio Eliano, que en sus obras, bueno, sobre todo Opiano, que tiene una que es aliéutica, que es de la pesca, es más tirando a poema, pero aparece esta cuestión del consumo y la indignidad de la profesión, ¿no? El producto es bueno, el que lo trae, ¿no? El que lo extrae es malo. En el caso de Galilea, sobre todo pensando en los enclaves con los que se relaciona a Pedro, el pescado es un producto bastante preciado y que de hecho en esta política urbanística de los tetrarcas herodianos, así como Herodes Antipas con la refundación de Séforis, dinamiza toda una serie de proyectos arquitectónicos que alteran, ¿no? Y generan mucho trabajo en determinadas artesanías. En la zona de la Gaulanítide, justamente Betsaida, que Herodes Filipo se la dedica a la familia real y la rebautiza como Julias. Bueno, hay una serie de autores que opinan que justamente el hecho de la refundación de la ciudad y que elija justamente ese enclave, Betsaida es, bueno, la traducción es la ciudad de los pescadores, tiene que ver con el hecho del pasaje de varias rutas comerciales importantes que pasan por la Decápolis y van rumbo a Jerusalén, o que siguen hasta Cesarea Marítima, y bueno, para realzar la actividad, pero eso claramente no les da ninguna dignidad a los que la realizan. Y este juego de pendientes y de concesiones de pesca, lamentablemente está muy documentado en el caso egipcio. En el caso de Galilea,
las fuentes neotestamentarias no nos dicen nada de esto, más de lo que se puede llegar a inferir sacando, digamos, tomándolo con pinza, porque yo creo que hay más apología y más, digamos, profecía historizada, ¿no? Dentro de los relatos de llamada de Pedro y demás, que información histórica precisa y concreta de cuál sería el estatus, digamos, socioeconómico concreto de Pedro. Si Pedro es alguien que arrienda un derecho de pesca y tiene gente a su cargo, como dice Lucas, o es un pescador, un asalariado, un trabajador más que con su hermano se emplean digamos, bajo la tutela de otra personalidad, y el vínculo que esto tiene con los Telonai, con los Publicani, que regentean estos derechos y que, bueno, cobran una especie de impuesto indirecto por estos derechos de pesca. Pero me viene muy bien la sugerencia para sumarlo. A Nina y también indirectamente a Julián. Julián, tenemos 2 minutitos para que le haga una consulta a Mariano Espléndido, ¿te parece? Sí, obvio. Sí, no hay problema. ¿Sí? Dale, ok. Bueno, yo le decía recién a Mariano ahí por privado, siempre sus trabajos me hacen pensar un montón de cosas, por suerte. Tenemos un gran vínculo y me ayuda siempre, en mi trabajo también a pensar. Ahora, cuando él hablaba, ¿no?, de esta voluntad, él mencionaba autores más tardíos que tratan de sacar del rol de pescadores a los apóstoles, ¿no? Y a mí inmediatamente se me movilizó algo en la cabeza y me fui a buscar a Máximo. El Máximo tiene un sermón sobre sí. Tiene varios, sí, tiene un par de sermones sobre Pedro y Pablo, pero hay uno que a mí, esto es lo que me sonó, me resultó muy interesante, porque creo, después vos me dirás, y esta va a ser mi pregunta, de dónde puede venir esto, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante en la línea de lo que vos decías, es que es como la consumación de esta voluntad de sacarle a los apóstoles la condición de guardianes de los hombres, si se quieren, en tanto que pescadores, y hacerlo guardianes de los hombres en tanto que la divinidad les concede o les pone a los hombres en sus manos, ¿no? ¿Por qué? Porque Máximo, en uno de los sermones referidos a Pedro y Pablo, evoca ya no ninguna de las pescas milagrosas ni nada de eso, sino el episodio que yo creo que está en Hechos 10, una cosa así, de cuando Pedro sube a rezar a la terraza y dice, tengo hambre, ¿no? Y ahí, entonces, esta circunstancia en la cual la divinidad le otorga esta especie de manto lleno de animales, lo que dice Máximo es, bueno, esto es como si, primero dice, cuando Pedro dice tengo hambre, en verdad lo que está diciendo, y esta es interpretación de Máximo, es que como que quiere tener el cuidado de los judíos, ¿no? Y Máximo dice, bueno, y la divinidad le responde como diciéndolo, tú me pides por los judíos, yo pongo en tus manos, representados en estos animales, también a todos los pueblos, ¿no? Claro. Cuando vos hablabas me vino a la cabeza esto como, bueno, una consumación, ya no está la red que se tira y a ver qué sale, sino el manto que la propia divinidad le entrega al individuo para que custodie, para que pastoree, como quiera llamarlo. Mi pregunta es si esta misma idea, que yo conozco únicamente a través de Máximo, vos ya la ves en autores anteriores. Mira, no con el pasaje de Hechos, ¿no? De hecho, ¿no?, este pasaje de Hechos es problemático porque lo que le dice Dios a Pedro, cuando le presenta en el sueño esta visión, ¿no?, con el mantel y todos los animales que hay ahí, es mata. Dice que mate, ¿no?, que no tenga miedo de comer. A ver, este episodio tiene una gran complejidad porque se da en Jope, un territorio donde hay una gran población gentil. Pedro está por dar el salto a abrirse a la gentilidad porque va a ir a la casa de Cornelio, y esto al autor de Hechos le interesa muchísimo, ¿no? Marcar que antes que Pablo, Pedro, ¿no?, fue el que se abrió a la gentilidad, ¿no? Y aquí hay, bueno, mucha polémica detrás, mucha historiografía acomodada, ¿no? Un gran debate, ¿no? ¿Por qué este Pedro paulinizado que tenemos en Hechos concretamente, ¿no? O el Pablo petrinizado, como se lo quiera llamar. Es un pasaje en el que no había pensado, digamos, el complemento, ¿no?, de pensar esta sábana con animales vinculado a la pesca, ¿no? Con un sentido misionero, ¿no? Pero
podría encontrarse algún punto. No me viene a la mente ahora ningún otro autor que lo tome. De hecho, los comentaristas de hecho son un poco más tardíos, por ahí ya más antigüedad tardía, el caso de Crisóstomo, bueno, en algunos sermones de Agustín. Pero bueno, supongo que es para pensarlo, Esteban. Okay. Ahora No, me hiciste me pensar. decía, sí, esta idea... Lo cierto es que Dios le pide que mate, o sea, no tengas miedo de matar a ningún animal. Ajá. Bueno, eso yo tendría que revisar acá si Máximo utiliza esa expresión o no, pero pensé, quizá vos me decías, no, bueno, así como se pasa de la pesca milagrosa al pastoreo a mis ovejas, ya en el siglo II o III, esa idea aparece en tal autor. No lo sé, pero bueno, no tener la información. No, igual ahí hay que separar, porque el tema del pastoreo, del vínculo de Pedro con el apacienta mis ovejas, es netamente juanino. Claro. Hay algunos paralelos entre la obra de Lucas y de Juan, y acá hay gente que piensa que se leyeron, ¿no? que Juan habría leído algo de Lucas, o que habría conocido algunas tradiciones, o no. Pero no hay asociación de Pedro en la obra lucana con el pastoreo. Okay. No. Sí, con esto de, bueno, concederle la totalidad, el dominio sobre la naturaleza, ¿no? Dios no hizo nada impuro, ¿no? Por eso agarra todo, ¿no? Vos tenés el derecho, ¿no? De, sí. Come mata y come, es la frase de Hechos 10. Muy bien, bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias, Esteban. Bueno, mirando, no hay nuevos mensajes en el chat, creo que en Facebook, no miro desde hace un par de minutitos de Facebook, pero creo que no. No tenemos acá tampoco alguna mano levantada, así que no sé, sería la última oportunidad si quieren para hacer alguna pregunta, si no vamos cerrando. Ustedes. Sí, yo creo que ya tuvimos una larga jornada de trabajo desde las 9 de la mañana y bueno, tampoco pudimos explayarnos y con todo el tiempo, tomando un poco más de tiempo, no hay ningún problema con eso, en la medida en que se pueda. Así que me parece que podemos ir cerrando el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas por participar, por exponer, por moderar, por asistir, por preguntar, por debatir. Nos estamos encontrando mañana a las 9 de la mañana en el mismo enlace de Zoom para tener las últimas 3 mesas o sesiones de estas jornadas. Así que, bueno, en principio estamos cerrando el trabajo del día de hoy acá. Muchas gracias.